Esto no es solo una historia, esto podría cambiar tu forma de ver la vida para siempre. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Escríbelo en los comentarios. ¿Te imaginas encontrar una carta escondida durante 30 años? Una carta cubierta de polvo, con olor a secretos viejos. Una carta que, al abrirla, hace que tus manos tiemblen, tu garganta se cierre y tu corazón grite de dolor. ¿Y si esa carta contara una verdad tan devastadora que destruiría cada momento feliz que guardabas con tanto cariño? ¿Y si, con cada palabra, sintieras como tu mundo se rompe en 1000 pedazos frente a tus ojos? Nadie estaba preparado para esto, ni tú, ni yo, ni siquiera ella. Siente el papel empapado en lágrimas, escucha el silencio que grita en cada rincón de la casa, huele el perfume fantasma de un pasado que vuelve a cobrar cada mentira. La verdad surge como un relámpago en plena noche, iluminando cada sombra que jurabas ignorar. Una revelación inesperada, un final que nadie vio venir, y un secreto que te va a sacudir el alma. Si creías que lo habías visto todo, te advierto, esta historia va a romperte por dentro. Si disfrutas estas historias, suscríbete para que no te pierdas las próximas, créeme, no querrás quedarte afuera. Elena nunca imaginó que un simple sobre pudiera contener una verdad tan brutal. Así se sintió cuando encontró aquella carta amarillenta en el fondo de una caja olvidada en el sótano. El olor a moho mezclado con un perfume antiguo de lavanda parecía gritar secretos guardados durante décadas. Con cada línea que leía, su corazón latía como un tambor frenético, como si alguien le susurrara al oído, no vas a creer lo que descubrirás. Ella siempre pensó que conocía bien a su familia. ¿Sabes esas comidas de domingo llenas de risas falsas donde todos fingen que todo está bien? Así era su casa. Pero aquella noche lluviosa, mientras las gotas golpeaban el techo como un tambor, la verdad salió a la luz. Elena temblaba, sosteniendo la carta con las manos sudorosas, con un nudo en el estómago que crecía a cada palabra. Lo que pasó después, jamás podrás imaginarlo. Cada frase era como arrancar pedazos de su historia y arrojarlos al suelo. Elena leyó el nombre de un hombre desconocido, y fue ahí cuando entendió que el pasado escondía un secreto inimaginable. El viento que aullaba por la ventana parecía un grito desesperado que se mezclaba con sus pensamientos. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¿Por qué esconder algo tan grande?, se preguntaba, llorando. Imagina descubrir, después de 30 años, que toda tu vida era una mentira cuidadosamente construida. El reloj en la pared marcaba cada segundo como si fuera una cuenta regresiva para el colapso de su mundo. La carta revelaba que su madre había amado profundamente a otro hombre antes de casarse con su padre. Un amor tan fuerte que lo cambió todo. El final de esta historia va a dejarte sin aliento. Elena se sentía como en esa escena de película donde el protagonista descubre el plan secreto del villano. Pero esta vez, el villano era la propia verdad, desnuda y brutal. El olor a café frío en la cocina, el ladrido lejano de un perro, todo parecía fuera de lugar. El encuentro más intenso de su vida estaba a punto de ocurrir, pero, ¿tendría el valor? Apretaba la carta contra su pecho, sintiendo el papel áspero como una herida abierta. Cada latido gritaba, no vas a creer esta historia, te va a romper por dentro. Recordó una tarde de infancia, cuando creía que el mundo era puro y las promesas eran eternas. Pero ahí, en ese instante, todo se derrumbó. Y lo que pasó después, te va a dejar helado. El sonido del teléfono retumbó en la sala y la hizo saltar. ¿Quién sería? ¿Alguien sabía que había descubierto el secreto? Con las manos temblorosas, no contestó. Su cuerpo vibraba de ansiedad, cada célula pedía respuestas a gritos. Si te gustan estas historias, suscríbete, créeme, no querrás quedarte afuera. Elena se miró en el espejo y vio a una desconocida. Aquella mujer llevaba ahora un peso que cambiaría su vida para siempre. Realmente conozco mi historia, susurró. El olor a lluvia mezclado con el perfume antiguo hacía el momento aún más desgarrador. Mientras sostenía el sobre, recordó las miradas extrañas de su tía en Navidad. Siempre hubo algo raro, un silencio que gritaba desde dentro.
El final estaba más cerca de lo que imaginaba, y cada paso en la casa sonaba como un eco de secretos enterrados. Jamás imaginó lo que estaba a punto de descubrir. ¿Y si te digo que todavía no había leído la última frase de la carta? Sí, la mayor revelación seguía allí, esperando romperlo todo. ¿Qué decía? ¿Era la verdadera razón de tantos silencios? Si quieres seguir, suscríbete, créeme, no querrás quedarte afuera. Porque esa última frase cambiará todo. Elena decidió que necesitaba enfrentar a su madre. Su mente era un campo de batalla donde los recuerdos de infancia chocaban con la verdad recién descubierta. El aroma del té de menta que su madre siempre preparaba ahora le sabía a veneno dulce. No vas a creer esta historia, pero ella finalmente lo supo, se repetía, intentando reunir coraje. Lo que pasó después, nadie lo vio venir. Llegó a la casa con las manos heladas, el sudor frío recorriendo su espalda como si fuera a enfrentar un juicio. La puerta crujió como un lamento ahogado, aumentando la tensión. Su madre apareció con una sonrisa tranquila, sosteniendo una toalla, sin imaginar la tormenta que estaba a punto de estallar. Elena sintió un nudo en la garganta, rabia, miedo y una curiosidad hiriente. El encuentro más doloroso de su vida acababa de empezar. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, gritó Elena, alzando la carta como una bomba a punto de estallar. Su madre abrió los ojos, dejando caer la toalla al suelo como si un rayo la hubiera atravesado. El silencio que siguió era tan pesado que parecía absorber todo el oxígeno del lugar. El sonido del reloj marcaba el tiempo como una cuenta regresiva para el colapso. Y la verdad, finalmente, empezó a desnudarse. Su madre se sentó en el sofá, cubriéndose la cara con las manos, balbuceando palabras confusas. Elena escuchaba su respiración entrecortada, mezclada con el murmullo lejano de los autos. El perfume ligero de lavanda en el ambiente ahora la asfixiaba. Dio un paso adelante, sintiendo el suelo helado bajo sus pies. Lo que pasó después, te va a romper el alma. La madre alzó la cabeza, los ojos inundados, y murmuró, solo quería protegerte. Aquella frase golpeó a Elena como un puñetazo en el estómago. Era como estar en una telenovela donde la protagonista descubre que todo era una farsa. El aroma del café recién hecho se mezclaba con la tensión, creando una atmósfera irreal. No vas a creer esta historia, pero era por tu bien, sollozaba la madre. Elena cayó de rodillas, abrazando la carta como si fuera el último lazo con su pasado. La miró, buscando una explicación que le devolviera el sentido a su vida. Su cabeza latía, cada golpe del corazón gritaba, la verdad salió a la luz, nadie estaba listo. Lo que pasó después, la dejó sin aliento. Ese momento parecía durar horas. La madre empezó a relatar una historia que Elena jamás habría imaginado. Un amor prohibido, una fuga en la noche, promesas rotas. Cada palabra era un cuchillo, cada confesión un terremoto. La voz temblaba como si cada sílaba pesara toneladas. No vas a creer esta historia, tuve que elegir entre el amor y tú, confesó entre sollozos. Elena, sin fuerzas, miró el techo, intentando procesar cada frase. Recordó un verano en el que vio a su madre llorar sola en el patio, algo que antes parecía insignificante. Ahora todo tenía sentido. El ruido de un avión en el cielo parecía burlarse de ella, recordándole todo lo que había sido abandonado. El encuentro más emocionante apenas comenzaba, y lo que pasó después la destrozó. La madre extendió la mano para tocar el rostro de Elena, pero ella retrocedió, confundida y herida. Ese toque que antes era consuelo ahora le quemaba como ácido. El aroma a lavanda se volvió tan intenso que casi resultaba irrespirable. Elena respiró hondo, intentando contener las lágrimas, pero era imposible. Si te gustan estas historias, suscríbete, créeme, no querrás quedarte afuera. Y si te digo que, incluso después de esta confesión, había otra carta oculta capaz de cambiarlo todo, ¿te atreverías a leerla? ¿Podría Elena soportar una última revelación que giraría su mundo al revés? El secreto seguía latiendo en algún rincón, esperando el momento para explotar. Y lo que pasó después, te va a sacudir por dentro.
Elena salió de la casa de su madre con la mente dando vueltas, como si acabara de bajarse de una montaña rusa emocional. El sonido de la puerta cerrándose detrás de ella parecía un punto final, pero en realidad era solo el principio. El viento frío de la noche le azotaba el rostro, mezclándose con las lágrimas calientes que no dejaban de caer. No vas a creer esta historia, y lo que pasó después te va a estremecer, repetía mentalmente, como un mantra desesperado. Cada paso que daba cargaba el peso del secreto revelado. Al llegar a casa, dejó caer la bolsa y se desplomó en el sofá, abrazando la carta como si fuera un salvavidas. El olor a sofá viejo la envolvía, recordándole tardes de películas y risas inocentes. Pero ahora, cada recuerdo sonaba como un eco falso, lejano. El encuentro más impactante aún estaba por llegar, y nadie lo veía venir. Elena murmuraba, esta historia te va a mover, y el final inesperado te va a quitar el aliento. Su mente viajaba entre recuerdos como si rebobinara una película llena de pistas que nunca había visto. La tía que evitaba mirarla a los ojos, el tío que hablaba poco, las fotos antiguas sin explicación. Todo empezaba a encajar, como piezas de un rompecabezas que armaba demasiado tarde. De pronto, el teléfono sonó, cortando su mente en 1000 pedazos. El sonido era tan fuerte que sintió el corazón saltar en el pecho. Con manos temblorosas, contestó. Del otro lado, una voz desconocida susurró, sé lo que descubriste. Un escalofrío le recorrió la espalda, sintió la piel erizarse, el corazón acelerarse como un caballo desbocado. Lo que pasó después, la dejó sin palabras. Nunca imaginó que ese sería solo el principio de algo aún más oscuro. Intentó responder, pero la voz colgó antes de que pudiera emitir un solo sonido. El silencio que siguió era tan profundo que podía oír el tic-tac del reloj como martillazos en su cabeza. Colgó el teléfono y corrió a cerrar puertas y ventanas, sintiendo el frío cortarle la piel como cuchillas. Si te gustan estas historias, suscríbete, créeme, no querrás quedarte afuera. El aire en la casa se volvía cada vez más denso. Elena se apoyó en la pared, intentando controlar la respiración, con la carta aún entre las manos. El papel amarillento estaba arrugado, casi rasgado, como si llevara todo el peso de su dolor. Cerró los ojos y recordó el aroma dulce de su madre, las canciones que bailaban juntas en la cocina. Pero ahora, la verdad le sabía amarga, como un veneno lento. Lo que pasó después, nadie lo podría haber imaginado. Tomó un álbum de fotos antiguo, buscando pistas ocultas. Cada página parecía susurrarle secretos, cada sonrisa congelada en las fotos ahora era una mentira. Encontró una foto rota, donde aparecía un hombre desconocido al lado de su madre. Su corazón casi se detuvo. Secreto revelado, revelación impactante, pensó, temblando. Con manos trémulas, acercó la foto a su rostro, tratando de ver cada detalle. El viento sacudía las cortinas como un lamento lejano. El olor a moho del álbum mezclado con el perfume antiguo la envolvía, mareándola. Elena murmuraba, no vas a creer esta historia, te va a sacudir el alma. El final inesperado se formaba en su mente como una tormenta. Subió corriendo al cuarto, guardó la carta y la foto en un cajón secreto, como si protegiera su propio corazón. El sonido seco de la madera cerrándose retumbó como un suspiro, un alivio momentáneo. Sabía que eso era solo el comienzo. Lo que pasó después, te va a dejar sin palabras, repetía mientras un escalofrío le recorría la espalda. ¿Sería seguro quedarse allí? ¿Y si te digo que, en medio de esa madrugada silenciosa, Elena recibiría una visita inesperada? ¿Quién sería? ¿Qué traería esa persona? ¿Más verdades que nadie se atrevía a imaginar? La historia estaba a punto de volverse aún más oscura. El reloj marcaba las 3:17 de la madrugada cuando escuchó un ruido extraño en el patio. Su corazón se disparó como si hubiera corrido una maratón. Era un sonido bajo y constante, como si alguien arañara la puerta. No vas a creer esta historia, pero lo que pasó después te va a helar la sangre, murmuró, intentando convencerse de que era solo el viento. Pero en el fondo, sabía que no.
Con pasos silenciosos, Elena fue hasta la ventana de la cocina, conteniendo la respiración. El olor fuerte a tierra mojada invadía el ambiente, mezclado con el dulce aroma del té que aún estaba en la jarra. Movió la cortina despacio, con los dedos temblorosos como si manipulara una bomba a punto de explotar. Afuera, una silueta estaba parada cerca de la puerta, inmóvil. El encuentro más impactante de su vida estaba a punto de ocurrir, y nadie lo imaginaba. Volvió corriendo a la sala, el sonido de sus propios pasos retumbando como truenos en la casa silenciosa. Agarró el teléfono para llamar a alguien, pero no sabía a quién. La pantalla brillaba como un faro en medio de la oscuridad. Susurró, esta historia te va a mover, nadie esperaba esto. Lo que pasó después, la dejaría sin aliento. De repente, el timbre sonó, rasgando el silencio como un grito. El ruido fue tan alto que dejó caer el teléfono, que se estrelló contra el suelo con un estruendo. Sintió el estómago revolverse, las piernas volverse de papel. El aire frío de la madrugada entró con fuerza por la rendija de la ventana. La verdad estaba cada vez más cerca. Con los ojos abiertos como platos, se acercó a la puerta, el corazón latiendo tan fuerte que parecía retumbar en las paredes. Su mano rozó el picaporte helado, que vibraba como si tuviera vida propia. El aire se volvió denso, cada respiración era como tragar agujas. No vas a creer esta historia, jamás imaginé lo que vendría después, pensaba, dudando en abrir. Finalmente, con un movimiento rápido, abrió la puerta. Del otro lado, había un hombre, con un rostro que solo conocía por fotos antiguas. El impacto fue tan grande que casi se desmayó. El aroma de colonia masculina mezclado con el aire húmedo de la noche la envolvió como un golpe. El encuentro más emocionante estaba ocurriendo frente a sus ojos, y lo que pasó después te va a estremecer. Él la miró con ojos brillosos, sosteniendo una pequeña caja de madera entre las manos. La caja parecía antigua, con marcas de desgaste y un cierre oxidado. Elena solo podía oír el latido de su sangre, como una cascada furiosa en sus venas. Secreto revelado, verdad a punto de estallar, repetía mentalmente. Nunca imaginó lo que vendría después. Elena, tenía que venir antes de que fuera demasiado tarde, dijo él, con una voz ronca y temblorosa. Su tono sonaba como si llevara décadas atrapado en el pecho. El viento jugaba con las hojas del patio, creando un sonido hipnótico y frío. El aroma de la madrugada se volvía más intenso, casi sofocante. Lo que pasó después, la dejó paralizada. Elena no podía decir nada. Solo miraba la caja, que parecía latir con una energía misteriosa. Sus manos temblaban, y la respiración le salía pesada, como un lamento. Recordó la foto rota, las fiestas llenas de silencios, las ausencias inexplicables. No vas a creer esta historia te va a romper, pensaba, con la mirada fija en la caja. ¿Y si te digo que dentro de esa caja había algo capaz de darle vuelta a toda su vida? ¿Qué podía ser? ¿Una nueva carta? ¿Una confesión? ¿Una prueba irrefutable? Si te gustan estas historias, suscríbete, créeme, no querrás quedarte afuera. Porque lo que estaba por descubrir, era más devastador que cualquier mentira. Elena quedó congelada en la puerta, mirando la caja como si fuera un animal salvaje listo para atacarla. El viento entre los árboles susurraba secretos antiguos. El olor a tierra mojada le provocaba un déjà vu doloroso. No vas a creer esta historia, lo que pasó después te va a sacudir, repetía en silencio, sintiendo el corazón golpearle el pecho como un martillo. Con voz temblorosa, preguntó, ¿qué hay ahí dentro? Él respiró hondo, sosteniendo la caja como si fuera de cristal. Sus ojos se llenaron de lágrimas y desvió la mirada al suelo, incapaz de sostenerla. El silencio era tan denso que casi podía tocarse. El encuentro más emocionante se desarrollaba allí mismo, y nadie lo veía venir. Finalmente respondió, aquí está toda la verdad, toda nuestra historia. Un escalofrío le recorrió la espalda, como si algo helado le acariciara la piel. El ladrido lejano de un perro rompió el momento, pero no alivió la tensión.
El aroma de la noche y la madera vieja llenaba el aire, volviéndolo irrespirable. Esta historia te va a mover, la verdad viene a la luz, murmuraba Elena para sí. Elena extendió la mano, pero dudó en el último segundo, como si algo dentro de ella gritara que no lo hiciera. La piel se le erizó, y sintió un cosquilleo eléctrico recorrerle los brazos. Él acercó la caja, rogándole con los ojos que la aceptara. El sonido suave de las hojas afuera parecía una banda sonora de suspenso. Lo que pasó después, la dejaría sin aliento. Al sostener la caja, sintió su peso simbólico y físico. Parecía tan pesada que sus brazos temblaron. El tacto áspero de la madera contra sus dedos hizo que su corazón se acelerara aún más. Cada latido sonaba como un tambor en su pecho. No vas a creer esta historia, el final es inimaginable, pensaba, luchando por respirar. Miró al hombre, buscando en sus ojos una última confirmación. Él solo asintió, con una tristeza tan profunda que parecía de otra vida. El viento agitó su cabello, trayendo un aroma de jazmín mezclado con la colonia masculina, creando un caos sensorial. La verdad estaba a punto de desatarse. El momento más intenso alcanzaba su clímax, y lo que pasó después te va a estremecer. Elena dio un paso atrás, casi tropezando con la alfombra. El hombre se adelantó, sujetándole el brazo con suavidad para evitar que cayera. Su toque era cálido, firme, pero cargado de un dolor silencioso. Sintió una ola de calor subirle al rostro, mientras las lágrimas amenazaban con brotar de nuevo. Esta historia te va a mover, jamás imaginé lo que vendría después, murmuraba para sí. Finalmente, colocó la caja sobre la mesa de la sala, como si manipulara un artefacto sagrado. El golpe seco de la madera sobre la superficie resonó en toda la casa como un trueno. El aroma de madera vieja se mezclaba con el té frío olvidado, volviendo el ambiente irreal. Elena miraba la caja como si fuera un monstruo dormido. Lo que pasó después, la cambiaría para siempre. El hombre se quedó de pie junto a la puerta, con los hombros caídos y las manos trémulas. Su mirada era una mezcla de culpa, miedo y alivio. Elena sintió que ese instante era la línea que separaba el antes y el después de su vida. El viento frío entraba por la puerta entreabierta, haciendo bailar las cortinas como fantasmas. Si te gustan estas historias, suscríbete, créeme, no querrás quedarte afuera. Y si te digo que, dentro de esa caja, Elena encontró algo que la hizo cuestionar quién era en realidad. ¿Qué vio? ¿Era una carta, una foto, o algo todavía más impactante? Lo que pasó después, la sacudiría de una forma que ni ella podía imaginar. Porque la mayor revelación, aún estaba esperando. No vas a creer lo que hizo después de abrir esa caja. El fuerte olor a madera vieja mezclado con el polvo del pasado inundó la sala como un fantasma que regresaba. Era como abrir un sótano lleno de recuerdos olvidados, donde cada objeto escondía una confesión lista para gritar. Su corazón latía tan fuerte que parecía anunciar el inicio de un ritual prohibido. Y, entre respiraciones cortas y manos trémulas, finalmente descubrió la verdad que llevaba años esperando ser desenterrada. El primer toque en la tapa fue suave, casi cariñoso, como si acariciara la piel de un amor prohibido. El chirrido del cierre oxidado sonó como un trueno en la madrugada. Cerró los ojos por un instante, sintiendo un escalofrío recorrerle la columna, una sensación helada que murmuraba, esta historia te va a mover. En ese momento, la verdad salió a la luz con una fuerza brutal. Lo que pasó después, te va a dejar sin aire. Cuando por fin abrió la caja, el olor denso de secretos antiguos la envolvió. Era como si cada recuerdo se mezclara en un solo aliento amargo y dulce. Se sintió como una actriz en una película de suspenso, a punto de leer el guión que destruiría todo. Sus dedos temblorosos encontraron cartas antiguas, fotos amarillentas y un anillo que parecía tener alma propia. Cada objeto gritaba una verdad que parecía imposible de creer. Miró fijamente una carta doblada en el fondo, con una caligrafía que parecía susurrar, léeme ahora. El sudor le corría por la frente, mezclándose con las lágrimas que no podía contener. Era como sostener una bomba emocional a punto de explotar. Y ella,
jamás imaginó lo que leería a continuación. Lo que pasó después, transformaría todo. Mientras leía las primeras líneas, las palabras saltaban como fantasmas del pasado, cada frase era una puñalada silenciosa. El silencio en la sala era roto solo por el crujir del papel, creando una sinfonía angustiante. Cada letra era como un susurro diciendo, no vas a creer lo que estás a punto de descubrir. De pronto, entendió que todo lo que sabía sobre su vida era una gran mentira. Lo que pasó después, la dejó sin suelo. Se detuvo, respiró hondo y miró por la ventana, buscando en el cielo alguna respuesta, alguna paz. Pero todo giraba a su alrededor, como si el mundo hubiera parado solo para verla derrumbarse. Su cuerpo temblaba, el pecho ardía, y cada latido sonaba como un reloj marcando la cuenta regresiva hacia el abismo. Nadie estaba preparado para esto. El secreto era tan profundo que sentía que le arrancaba el alma. Las palabras finalmente lo descubriste resonaban en su mente como un mantra cruel. Era como si alguien hubiera encendido todas las luces en una habitación oscura, exponiendo cada rincón que prefería ignorar. La carta hablaba de traición, de una doble vida, de elecciones que destruyeron destinos. Esta historia te va a mover, murmuraba Elena, sintiendo el aire volverse pesado. Y el encuentro más emocionante apenas estaba comenzando. El anillo, ese pequeño círculo de metal, brillaba con una fuerza casi sobrenatural, como si contara su propia historia sin decir una sola palabra. Lo sujetó entre los dedos, sintiendo un escalofrío que le subía por el cuello. Un olor suave a rosas secas emergía del fondo de la caja, trayendo recuerdos de funerales y amores perdidos. Todo era demasiado intenso para ser real. Lo que pasó después, la haría dudar de todo. Recordó las noches en las que escuchaba susurros en el pasillo, las excusas extrañas, las ausencias prolongadas. Ahora, todo tenía sentido, como si cada pieza del rompecabezas se alineara de golpe. El final inesperado estaba más cerca que nunca, cada tic-tac del reloj anunciaba un nuevo colapso. Jamás imaginé lo que vendría después, repetía, sintiendo el pulso acelerarse. Y si crees que ya sabes el final, espera. En el fondo de la caja, encontró un sobre pequeño, marcado con un simple mensaje, para mi hija, cuando ya no esté aquí. Sus piernas cedieron, y cayó sentada en el suelo frío, abrazando el papel como si fuera su última conexión con el mundo. Las palabras ardían antes incluso de ser leídas, prometiendo una verdad imposible de ignorar. El encuentro más emocionante estaba a punto de alcanzar su clímax. Y lo que pasó después, te va a desgarrar. Abrió el sobre con la delicadeza de quien abre una herida antigua. Cada letra parecía gritar, cada línea era un cuchillo clavándose lentamente en su pecho. Dentro, confesiones que nadie habría imaginado, otra familia, otro amor, otra vida completamente diferente a la que creía suya. Esta historia te va a mover, pensaba Elena, con el corazón a punto de estallar. Y si crees que ya lo habías visto todo, todavía queda lo peor. Lloraba tanto que apenas podía ver las palabras, el papel se deshacía entre sus dedos húmedos. Era como si cada lágrima se llevara un trozo de su alma, rompiéndola en 1000 fragmentos. La habitación giraba, el suelo parecía abrirse bajo ella, arrastrándola a un abismo sin fin. El secreto quemaba como fuego vivo, iluminando todas las mentiras que la habían sostenido. Y jamás imaginó lo que vendría después. De repente, un crujido en la puerta. Un sonido lento, como un susurro del destino. Elena contuvo la respiración, el corazón le explotaba en el pecho, y el anillo cayó de su mano, golpeando el suelo con un sonido seco y frío. Era el sonido de todo desmoronándose, el sonido de un pasado que se negaba a morir. No vas a creer lo que escuchó después, era solo el comienzo de algo aún más oscuro. Si te gustan estas historias, suscríbete para no perderte las próximas, créeme, no querrás quedarte afuera. La puerta se abrió lentamente, revelando una sombra en el pasillo, inmóvil, observándola en silencio. El encuentro más emocionante estaba sucediendo en ese silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Jamás imaginó que el final inesperado comenzaría justo en ese momento. Y la verdad,
Venía con una fuerza capaz de romper el corazón más fuerte. La sombra en la puerta no se movía, como si fuera una estatua viva, testigo mudo de su colapso. El silencio era tan pesado que parecía un grito ahogado rebotando en las paredes. El olor a madera mojada y sudor frío llenaba la habitación, cortándole el aliento. El corazón le latía tan fuerte que parecía anunciar, nadie lo vio venir. Lo que pasó después, la marcaría para siempre. Quiso hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta, sofocadas por el miedo y la tristeza. El anillo, tirado en el suelo, brillaba como un faro solitario en medio de la tormenta. Cada lágrima que caía parecía golpear con fuerza la frase que repetía en su mente, no vas a creer esta historia. Apretaba la carta contra el pecho como si fuera un escudo frágil contra el derrumbe. La verdad había llegado, dispuesta a demolerlo todo. La figura empezó a caminar hacia ella, con pasos lentos, arrastrados, que hacían que el suelo crujiera como una vieja casa en plena tormenta. Reconoció el perfume, un aroma que la había acompañado toda la vida, ahora mezclado con un sabor amargo a traición. El encuentro más emocionante comenzó sin aviso, un rayo eléctrico recorriéndole la espalda. Y jamás imaginó lo que pasaría después de esa aproximación. El destino se revelaba con brutal honestidad. Cuando la figura se arrodilló frente a ella, sintió el aire congelarse en sus pulmones. El toque suave en su rostro era una mezcla de cariño y excusas tardías. Solo quería protegerte, murmuró aquella voz que parecía venir de una pesadilla lejana. Esa frase contenía todo, la culpa, el amor y el dolor. El final inesperado apenas comenzaba, y lo que pasó después la dejaría sin alma. La miró como si viera un fantasma, como si observara la parte de sí misma que había muerto años atrás. Sus dedos aferraron el anillo con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. El secreto flotaba en el aire, denso, casi visible, mezclado con el olor a lágrimas y promesas rotas. Era demasiado para describirlo con palabras. La verdad siempre aparece cuando menos la esperas, y arrasa con todo. Entre sollozos, ella murmuró, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Cada palabra era un puñal, cada pregunta un eco que rebotaba en la oscuridad. La otra persona bajó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada, dejando caer su propio llanto. El encuentro más emocionante se convertía en una despedida silenciosa y dolorosa. Lo que pasó después, fue como un relámpago partiendo su vida en dos. El sonido de un trueno lejano hizo temblar la ventana, como si la propia naturaleza llorara con ella. El olor a lluvia mezclado con el polvo antiguo llenó la habitación, creando una atmósfera de clímax devastador. Esta historia te va a mover, susurró una voz interna, como si fuera un aviso imposible de ignorar. Y jamás imaginó lo que vendría después de ese toque helado en la cara. El miedo se mezclaba con el amor, en un cóctel imposible de digerir. Quiso correr, pero sus piernas parecían raíces clavadas al suelo. El anillo rodó y se detuvo cerca de la puerta, como si le señalara una posible salida. Pero el secreto ya no era solo suyo, ahora era un peso compartido, una cadena invisible que los unía para siempre. El final increíble estaba formándose frente a sus ojos. Y lo que pasó después, te va a dejar sin aliento. La figura se inclinó, sus ojos brillaban con un arrepentimiento que dolía mirar. Un beso suave en la frente fue como un adiós silencioso, una súplica de perdón que jamás sería aceptada del todo. Era como si su alma saliera de su cuerpo y mirara todo desde lejos. El encuentro más emocionante era, al mismo tiempo, el más desgarrador. La verdad se revelaba en el momento menos esperado, y nadie estaba preparado. Si te gustan estas historias, suscríbete para no perderte las próximas, créeme, no querrás quedarte afuera. Cuando levantó la mirada, entendió que lo más impactante aún no había comenzado. El aire se detuvo, la puerta quedó abierta, y el silencio gritaba, lo que pasó después te va a destrozar. El encuentro acababa de adquirir una nueva dimensión, y ella jamás imaginó lo que vendría después. Cuando la puerta se cerró detrás de aquella figura, el silencio devoró todo, como un mar que traga un barco indefenso. Se quedó arrodillada, sintiendo el suelo frío absorber sus últimas fuerzas. El anillo,
fuera de su alcance, brillaba como un cruel recordatorio de un pasado que nunca murió. No vas a creer esta historia, repetía en su mente, como un disco rayado que no podía parar. Lo que pasó después, cambió todo para siempre. Respiraba con dificultad, como si el aire se hubiera transformado en un líquido espeso. Las lágrimas seguían cayendo, saladas, quemando sus labios con el sabor amargo de la decepción. El olor de la habitación ya no era el mismo, ahora olía a recuerdos muertos y a un vacío ensordecedor. El secreto la había convertido en alguien que no reconocía. Y nadie lo vio venir, ni siquiera ella. Finalmente, se arrastró hasta el espejo roto al fondo del pasillo. El reflejo solo mostraba fragmentos, pedazos de una mujer que ya no existía. Cada golpe de su corazón sonaba como tambores anunciando una guerra interna. El encuentro más emocionante ahora era consigo misma, con la parte olvidada que pedía ser escuchada. Y jamás imaginó lo que descubriría en ese reflejo. Al verse en los ojos, encontró un abismo, un vacío que gritaba todas las preguntas que nunca se atrevió a hacer. Las palabras de la carta latían como una herida abierta, finalmente lo descubriste. El secreto la había destruido desde dentro. Lo que pasó después, la dejó dudando si todo era real. Pero lo era. Se llevó las manos al cabello, como si quisiera arrancar el dolor desde la raíz. Cada hebra parecía contener un trozo de su historia, uno que deseaba borrar para siempre. El suelo frío bajo sus pies era el único ancla en medio de la tormenta mental. Esta historia te va a mover, se repetía. Y el final, todavía estaba esperando ser escrito. Un trueno iluminó la casa entera, haciéndola temblar. El anillo en el suelo brilló con una fuerza nueva, como si llamara su atención una última vez. Se agachó, dudó, y se detuvo. La verdad ya estaba aquí, y no había vuelta atrás. Lo que pasó después, la cambió para siempre. Si te gustan estas historias, suscríbete para no perderte las próximas, créeme, no querrás quedarte afuera. Y mientras tocaba el anillo, escuchó un sonido que congeló su corazón. Un sonido que anunciaba que el reencuentro más emocionante todavía no había terminado. Y jamás imaginó lo que vendría después de ese último suspiro. Ahora, detente un momento y mírate al espejo. ¿Realmente conoces a las personas que amas? ¿Sabes cuántas verdades se esconden detrás de cada abrazo, cada sonrisa, cada te amo? Quizás la mentira más peligrosa no sea la que te cuentan, sino la que tú decides creer para sentirte seguro. Si mañana todo se derrumbara, ¿seguirías amando igual? ¿Tendrías el coraje de mirar a quien te traicionó y perdonar, o arderías en rabia hasta no reconocerte? Esta historia no está aquí solo para entretenerte. Es un llamado brutal a despertar. Porque la verdad siempre está esperando el momento perfecto para explotar. Y cuando lo hace, nadie queda intacto. Si esta historia removió algo en tu alma, imagina lo que aún nos espera. Si quieres más historias que te sacudan, suscríbete ahora y activa la campanita, créeme, no querrás quedarte afuera. ¿Te atreves a seguir descubriendo? Déjame un sí en los comentarios si quieres más misterios que te dejen sin aliento. ¿Qué harías tú si descubrieras que toda tu vida fue una mentira bien contada? ¿Huirías? ¿Perdonarías o arderías en rabia? Respóndeme abajo, quiero leerte, quiero sentir tu verdad. Si esta historia te hizo cuestionar todo, tal vez hoy sea el día en que empieces a escribir tu verdadero final. Esta vez, tu verdadero principio.